¿Cómo le va? Bienvenidos. ¿Cómo están ustedes? Guillermo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿Aterrizaste? aterricé. Bueno, ustedes saben que en el marco del diálogo interreligioso, 45 personas viajaron tanto a el Vaticano como a Jordania y a Israel, justamente para terminar con el Papa, con una bendición y una sensación y realmente una experiencia única que nos va a contar Guillermo hoy, cómo fue durante 10 días convivir en el marco del diálogo interreligioso musulmanes, judíos y cristianos. Sí, la verdad que fue un desafío, porque bueno, digamos, nosotros desde el Instituto del Diálogo, con Dani Goldman y con Omar Abud tenemos una relación tejida de muchos años y por lo tanto para nosotros ya esa barrera está bastante pasada porque somos amigos. ¿Cuándo empezaron? Mira, empezamos hace como 12 años. Y bueno, construimos esta, digamos, nosotros siempre sostenemos esto, ¿no? Que el diálogo es una construcción, no es simplemente algo que se da espontáneamente. Todos sabemos lo que nos cuesta dialogar, a veces en una familia, y bueno, imagínate con estas diferencias que uno sabe tener, porque bueno, son estructuras de pensamiento y formas de creencia que son diferentes. Y esto es un tema en el que quiero insistir, porque mucha gente cuando digamos, te dice, bueno, pero diálogo interreligioso, pero que ustedes en fondo que tratan de suprimir las diferencias, todo es lo mismo, es como que, bueno, está bien, Dios es uno solo, entonces, bueno, dale, viste, como yo no hablo de Jesús, no, todo lo contrario. Es decir, nosotros, por lo menos el diálogo que hemos construido, está basado en la reafirmación de la identidad de cada uno, y donde el otro respeta esa identidad y no tiene ningún interés en que vos dejes de hablar de tus cosas. Simplemente lo que hacemos es no discutir. Estoy discutiendo a ver quién tiene razón o discutimos sobre la verdad. Y la otra cosa es, bueno, además de eso, cuál es nuestro campo común, que eso es lo que hemos ido descubriendo a lo largo de los años, que es enorme. Es decir, porque primero tenemos una visión trascendente de la vida, segundo, todos creemos en la paz, tercero, todos rezamos, cuarto, tenemos fe en el hombre. Entonces, bueno, ¿cómo no construir a partir de ahí? Las coincidencias. Claro, en las coincidencias, poder hacer cosas en común. Eso es lo que ha definido nuestra tarea. Nosotros no hemos sido teóricos del diálogo interreligioso, sino más bien personas que han construido este diálogo de forma práctica. Forma pragmática. Pragmática, sí. Por poner algún ejemplo, digamos, promovimos hace muchos años la jura de la bandera en común de colegios de cuarto grado, colegios de chicos evangélicos, católicos, judíos, islámicos y colegios del Estado, justamente con la idea de que primero hacer una reunión con los directores, después con los docentes y por último con los chicos. Y los chicos ven los mismos programas de televisión, pertenecen a clubes de fútbol parecidos, la misma cultura. Bueno, después vienen las diferencias cuando te dicen, bueno, cómo es su manera de vivir, de rezar o de comer, pero la realidad es que es tan grande el universo de lo que hay de igual que esa es nuestra fórmula de sustento, ¿no? Basado en esto, cada uno invitó amigos o personas conocidas que en algún momento hubiesen colaborado o estuvieran de acuerdo con la idea. Vos fuiste invitado también, tuviste complicaciones para ir, pero bueno, la realidad es que así se conformó, cada uno conformó su delegación y después empezamos a hacer reuniones en Buenos 45 Aires. personas. 45 personas, sí. Fue 15, 15, 15. 15 y 15. Muy bien. Y bueno, la verdad que todo el mundo fue con una gran apertura de corazón. Eso lo tengo que decir porque realmente fue sorprendente. A último momento, Sergio Berman, que hoy en día además de ser rabino es diputado, pidió de venir los últimos días. Estaba muy interesado en lo que se había formado. Y bueno, la verdad que en el comité chico de organización del viaje dijimos, bueno, pero si viene, si queremos ser un instituto del diálogo, en el viaje tenemos, digamos, si tenemos un diputado macrista, no deberíamos invitar a alguien del oficialismo. Fue Kunkel. Y entonces escribimos una carta en realidad a la Cámara de Diputados, a Julián Domínguez, y después contestó el diputado Kunkel que quería venir. Y la verdad tengo que decir, por supuesto que primero, para ser absolutamente sincero, nos sorprendió, porque bueno, la verdad que no tenía... Acá se va a armar un lío bárbaro. Claro, decía, a ver, no era una persona que por lo menos en lo que uno escucha de los medios o demás, tuviese fama de dialoguista. Es simpático Kunkel, simpático. Y la verdad que yo si tuviese que dar un premio de revelación en el viaje, creo que se lo daba a él, se lo dije. Primero porque es un hombre sensible para los temas religiosos y segundo porque supo convivir, la verdad,
extraordinariamente bien con todos, y no es poco, ¿no? Porque creo que, digamos, no es fácil estar con un grupo que, bueno, vos por ahí a lo mejor podés suponer, no conocía a nadie, podés suponer que a lo mejor alguno tiene prejuicios. 45 personas, un milagro. Un milagro, la verdad que un milagro. Están hablando del diálogo interreligioso, ¿no? Sí, pero yo creo que, bueno, por eso insistir en que el diálogo es una construcción porque realmente todos se esmeraron para que esto pasara. Está muy bien. Y después tuvimos algunas ayuditas extras, la verdad, de arriba, increíbles, Guillermo. Mirá, el primer día cuando llegamos tarde, algunos estaban muy cansados, el viaje es cansador. ¿A Jerusalén o a llegás primero a Roma y de Roma tomás otro avión a Tel Aviv, Tel Aviv. No había un vuelo directo a Tel Aviv desde Buenos Aires. Entonces, son unas cuantas horas, más las horas de espera del aeropuerto, bueno, todo el mundo llegó cansado, pocos, salimos un grupo a la noche hasta el Muro de los Lamentos por la Ciudad Vieja. Pero a la mañana siguiente tenemos un día cargado, digamos, a la mañana nos estaba esperando ya muy temprano el colectivo que nos acompañó durante todo nuestro trayecto en Israel. Y tenemos una entrevista con el primer ministro de Palestina en Ramallah. De hecho, vos pensás lo que es, o sea, para nosotros por ahí no lo entendemos demasiado, pero cuando estás allá te das cuenta, gente que era judía, nunca en la vida, o sea, amigos de ellos que vivían en Israel dicen, pero ¿cómo entraste a Ramallah? No sé, un judío no puede entrar a Ramallah, no dejan entrar a Ramallah. ¿Cómo tampoco dejan a un palestino pasar del otro lado? Entonces, cruzar esa frontera es como simbólicamente fuerte, ¿no? Y la verdad que el primer ministro nos recibió de la mejor manera, poniendo todo un buffet a nuestro servicio cuando llegamos y después a los 45 en un salón. Algo bastante raro de las personas que entienden, incluso, bueno, gran colaboración de parte de los embajadores de ambos digamos, el territorio palestino, como el embajador de Israel. Y nos decía, mira, la verdad que es normal que por ahí den una conferencia, no es normal que contesten preguntas. Y digamos, este hombre abrió el diálogo a que hiciéramos preguntas, teniendo en cuenta las características de la delegación, que además a ellos les sorprendía enormemente que hubiese una delegación de judíos, musulmanes y cristianos todos viajando juntos, ¿no? Y la verdad que nos expresó muchas veces que pudiésemos transmitir este deseo que ellos tienen de lograr la paz, de llegar a un acuerdo de paz. Cuando nos fuimos de ahí, después a la tarde fuimos a... Israel es un paisaje yermo, digamos, es un territorio de una aridez increíble, llueve muy poco, a veces creo que son 30 milímetros por año, y es impresionante lo que han plantado, los millones de árboles que han plantado en ese territorio, que lo hicieron con una cosa milagrosa que es riego por goteo. O sea, uno por ahí mira a la Argentina y dice, bueno, acá, viste, llueve sí, y las plantas crecen. Allá cada arbolito tiene que necesariamente tener una manguera que una gotita vaya cayendo a la raíz. Y para que se den una idea, las ciudades marítimas de Israel tienen que potabilizar el agua salada del mar para poder beber agua, ¿no? Bueno, todo esto lo hace una organización que se llama el Karen Kayemet y realmente para ellos el tema de plantar es algo muy simbólico, por eso invitan cuando hay cosas de este tenor a hacer una plantación. Le hicimos en un monte que se llama Kennedy y plantamos 3 árboles, pero lo curioso de esto es que plantar estos 3 árboles había un podio, había discursos, o sea, realmente era una cosa importante, ¿no? Y bueno, estaba con nosotros personalidades como Gustavo Grobo Copatel, que es digamos, un gran sembrador de soja y un gran empresario de la agricultura en la Argentina, judío de origen. Y en esa oportunidad también habló Jorge Tellerman. Bueno, creo que llegamos a la noche como muy cargaditos de emociones, ¿no? Diferentes. Y nos fuimos a una colina que es el Monte de los Olivos, desde donde se ve la famosa vista de la Ciudad Vieja, donde está el Domo de la Roca, esa cúpula dorada y la explanada del templo, y detrás se ve la cúpula del Santo Sepulcro. Es una hora en donde, casi a la hora del atardecer, digamos, la mayoría de las mezquitas que tienen sus torres, sus minaretes, desde allí se llama a la oración. Los musulmanes rezan 5 veces al día, ¿no? Y uno de los del grupo nos pidió si no nos molestaba que él cantara lo mismo que estaban cantando estas personas. Y la verdad que le hizo con tal profundidad, fue un canto de una belleza tan grande,
que, bueno, la verdad que nos conmovió, pero te digo que sentimos, viste, cuando sentís la oración de otro, la sentís como en carne propia, ¿no? Pero los hermanaba, cada hecho que había Mirá, se hermanaba esto más. era una especie de anfiteatro redondo, estábamos todos sentados en gradas, y él estaba cantando mirando Jerusalén. Después Dani rezó una oración hebrea, digamos, para también que tenía que ver justamente con el momento, y me pidió a mí de pasar y rezar un Padre Nuestro, y yo invité después a darnos el saludo de la paz. Mira, fue un llanto, todos llorando, realmente muy emocionados, y con esta sensación de paso de Dios, ¿no? Por la vida nuestra. Y creo que eso fue, como era el primer día, imagínate que eso ya generó una cosa como de de haber compartido realmente un espíritu común. Yo diría, mira, compartimos visitas a personalidades. Esto era una especie de viaje previo a la visita de Francisco, que hay que recordar que va en mayo, Israel, ¿no? de Israel fueron a Jordania. A ver, Israel tuvo como dos partes, porque era visitar personalidades y también visitar lugares sagrados de las tres religiones. Entonces, fuimos a Ramala, nos entrevistamos con el primer ministro. En Jerusalén tuvimos tres entrevistas importantes. Estuvimos en el Parlamento, estuvimos con el presidente Shimon Peres y estuvimos con el patriarca latino de Jerusalén. En el caso de la entrevista con el patriarca fuimos todos. En el caso de la entrevista con el presidente Shimon Peres, que tiene 92 años y recibió en su casa, fueron 3 delegados del grupo y llevaron una carta firmada por todos que se llama Manifiesto de Jerusalén, acuerdos básicos y fundamentales de lo que nosotros pensamos que se puede desde el diálogo interreligioso. Y después nos trasladamos a Amán, a Jordania. Mira, experimentar lo que es, digamos, estar rezando en el Muro de los Lamentos con la comunidad judía y después tener la cena de Shabbat. O para el resto, que nunca lo habían hecho, digamos, recorrer la Vía Dolorosa, ir al Santo Sepulcro y después por la tarde hicimos Campo de Pastores, y que es un lugar preservado, digamos, en la montaña en Belén, donde todavía están las cuevas donde los pastores guardaban sus rebaños, y yo celebré una misa ahí, y a la que también acudieron todos. Y por último, fuimos a la Basílica de Belén, que es la única iglesia, es la iglesia en pie más antigua del mundo. La construyó, como construyó la mayoría de las iglesias en Israel, la madre del emperador Constantino, Santa Elena, siglo IV. La mayoría de las iglesias en Tierra Santa sufrieron por diferentes invasiones, destrucciones distintas, algunas en totalidad, otras en parte. Esta iglesia es la única que se salvó. Milagrosamente ha atravesado la historia. Imagínate lo que es acceder a un edificio que está en pie y que ha mirado la humanidad casi, ¿no? Ha pasado por ahí. Y que además custodia ese lugar tan lindo que es la Gruta de Belén, ¿no? Cada Navidad uno canta villancicos, ¿no? Y piensa en la Gruta de Belén. Bueno, ahí está, en un lugar donde pudimos estar, compartir. Y Amán, Jordania, digamos, la verdad que también fue sumamente interesante. Ahí tuvo una parte también más turística, que fuimos a visitar la ciudad de Petra. Y por último, Petra, ¿no? increíble. La verdad que yo, digamos, había visto algunas fotos, pero son de esos lugares que si no vas, no tiene absolutamente nada que ver la foto con el lugar, ¿no? Es parecido a la geografía de Talampaya en La Rioja, pero muchísimo más cerrado. Es decir, en algunos lugares ese paso, que en realidad es un paso abierto por el agua en un río que se secó en el medio del desierto, tiene como 4 kilómetros de largo. Y uno, al fondo de esa entrada, digamos, casi secreta, hay una ciudad oculta cavada en la roca. Es una cosa maravillosa, ¿no? Muy fuerte. Muy fuerte, realmente. ¿Y de ahí al Vaticano? Y de ahí al Vaticano. ¿Y? Llegamos, a la noche fuimos recibidos por el cardenal Torán, que es muy famoso aquí en la Argentina, es el que anunció que Habemus Papam, Georgium Marium, ¿no? Todo el mundo quería sacarse fotos con él. El cardenal Torán, que es de origen francés y es el que está a cargo del diálogo interreligioso, y nos dio una comida realmente muy, muy, muy cálida, donde nos recibió. Y nos contó que el Papa le había comentado varias veces en la semana que estaba con la expectativa de vernos y ver cómo nos había ido en el viaje. Y la verdad que el encuentro con Francisco fue increíble, porque, es decir, como decía Dani Goldman, hoy es
posiblemente el hombre más famoso del mundo, y que el hombre más famoso del mundo te haga sentir a vos importante, es como que, no sé, nadie lo puede creer, ¿no? O sea, estábamos ahí fuimos a verlo a Santa Marta, él quiso que se hiciera ahí para que fuera más cálido, digamos, no en un gran salón del Vaticano. Estábamos como en ronda esperándolo, y cuando él entró, bueno, fui saludando uno por uno de los 45, ¿no? Por supuesto que para todos tuvo una sonrisa, una palabra, un chiste. Sí, tiene esa capacidad, ¿no? De hacerte sentir que te está hablando solo a vos y los demás, o sea, aunque haya mucha gente, no importa. Cuando terminó el saludo, nos amontonamos, digamos así, había unos sillones. Parece un equipo de fútbol. Sí, una cosa ahí fue muy graciosa. En el piso alguno. Lo más increíble, me decían, me contaba, estuve con mi gran amiga Elisabetta Piqué, la periodista del diario La Nación, comiendo en la casa, y me dice, ella escribió la nota para el diario que salió en primera plana, y me dice, mira, me hizo tanta gracia la foto, porque nunca vi una foto de estas del Vaticano con dos que se hubieran casi como tirado adelante. Sí, casi nos tiraron. Bueno, las dos personas que estaban tiradas adelante, yo lo tengo que decir porque es muy graciosa la anécdota, son dos personas muy importantes. Uno es Julio Schlosser, que es el presidente de la DAIA, y el otro es Stambulian, que es posiblemente uno de los médicos más prestigiosos y famosos de la Argentina. Lo dieron todo protocolo. Pero bueno, era el espíritu Pero de la es lo vida. que generó Francisco, Claro. realmente generó un diálogo donde se animó a hacer chistes, donde contó, bueno, la expectativa que él tenía de este viaje a Medio Oriente, sobre todo va a ser los mismos lugares, ¿no? Mayo va, ¿no? Va en mayo, hace Jordania, en realidad él llega primero a Amán, después va a Israel y después va a ir a Belén. O sea, va a estar con las tres realidades, con los tres, digamos, un país musulmán, con un país judío, sí, y con territorio palestino, que además es sumamente cristiano, ¿no? Hay muchos cristianos viviendo ahí. Por otro lado, bueno, le fuimos contando lo que habíamos vivido, y bueno, él iba haciendo comentarios, ¿no? de lo importante que era esto del diálogo interreligioso. Comentaba de la importancia de esta matriz que tenemos en la Argentina, quizás una matriz que se ha ido gestando en la vida social, en la vida pública, digamos, en la escuela pública, donde por ahí el judío, el turco, estaban todos juntos. Acá siempre a los judíos se les decían turcos porque venían del Imperio Otomano, así que en el pasaporte les ponían turco, aunque no eran turcos la mayoría, o eran sirios o del Líbano o de otros lugares. Y donde, digamos, todo el mundo convivía y se conocía y sabía, ¿no? Y no había ni peleas por territorio ni enfrentamientos por religión. Y esto que a nosotros nos parece tan habitual o tan normal en la Argentina, la verdad que no, es un patrimonio nuestro que tenemos que saber cuidar porque en otros países no están así. Que rinde frutos, hay ramificación. Esto que han hecho realmente es inédito en ninguna parte del mundo y antecediendo lo que va a pasar en mayo, que va a ser exactamente igual lo que haga el Papa el recorrido. Sí, sí. Y creo que, te digo... Pero vos después tuviste una entrevista personal con el Papa. Bueno, después tuve una entrevista personal. Esto seguramente vos no querías hablarlo, pero yo sí lo quiero hablar. Tuviste una entrevista personal con el Papa. A ver, el Papa, digamos, suena cholulo decirlo porque, digamos, esto lo dice por ahí algunas personas, pero siempre Jorge Bergoglio me llamó para mi cumpleaños, como yo lo llamo para el de él. Es una relación de muchos años. Bueno, yo este año dije, llamará o no llamará, la verdad que pobre uno le concede que está sumamente ocupado. Y bueno, el 29 que estaba en Miramar, en la casa de mi familia, veraneando, bueno, sonó el teléfono, apareció un número desconocido. Cuando atiendo, me dice, ¿está el cumpleañero? Y escucho la voz de él y le digo, me salió del alma, le digo, Jorge. Y me dice, no, ahora no soy más Jorge, soy Francisco, ¿no? Y bueno, tuvimos una charla larga de unos 10 minutos más o menos por teléfono. Y entonces quedamos él sabía que yo iba a ir por esto del 27 y quedamos en vernos. Me dice, bueno, yo te quiero esperar después el sábado siguiente a las 5 de la tarde, nos vemos solos. Entonces, la verdad que, bueno, fue un privilegio, viendo con la gran ocupación que tiene y después, bueno, no sé, ¿qué le concede por ahí de tiempo un jefe de Estado? Estar una hora con él solo, la verdad que un privilegio grande. Y fue muy lindo. Un privilegio y una justicia grande, porque es lo que te merecías. Quizás usted se pregunta, bueno, ¿pero qué hizo el padre Marcó? El padre Marcó, y lo digo claramente, le enseñó a manejarse con los medios a Bergoglio, a Jorge Bergoglio, hoy Francisco. Esta es la realidad.
Y lo digo porque me tocó a mí, que me lo asigna ya en el año 90, para empezar en los medios, y empezamos con Guillermo, ahí empezamos esta audición ya de 22, 23 años, en televisión, en radio, y el alumno salió bueno, a tal punto que después lo formó a quien hoy es el Papa. Esta es la verdad, porque uno dice, ¿cómo mediatiza el discurso? Y la verdad, y te lo digo claramente, y que me parece un reconocimiento de un amigo, no te lo digo como amigo, te lo digo realmente profesionalmente, has tenido un discípulo extraordinario, ¿no? Porque salió y hoy lo ves como iluminado por el Espíritu Santo, como comunica. Sí, Así que se ha hecho justicia. La verdad que él tiene una gran cuota de carisma personal que es extraordinario y eso creo que es lo que más se nota y además tiene una cuota de autenticidad que es lo que lo hace creíble. Pero bueno, sí, evidentemente Pero lo adquirió, tantos años, tantos años de ir como dándole consejos o digamos de ver qué decir, qué no decir, cómo contestar o lo que fuera, bueno, evidentemente dio su fruto y la verdad que uno siente que bueno, algo está tan contento el mundo con Francisco, bueno, que uno humildemente, nada, un granito de arena tuvo en la transmisión de eso que él es, que en realidad lo que más vale es lo que la persona es. Muchas veces la transmisión para esas personas que son realmente valiosas se vuelve un obstáculo porque digamos, es difícil, bueno, meten la pata, dicen cosas inconvenientes. ¿Cómo está de salud? ¿Cómo lo viste personalmente? Aparte muy cansado, me dijiste, ¿no? Bueno, ese día estaba particularmente cansado. Yo creo que tiene una agenda brava, digamos. ¿Es cierto que él se reserva las audiencias de la tarde para él? Él da, la agenda se la hace él a la tarde. Él atiende, digamos, se levanta como siempre, muy temprano, 4:30 de la mañana. Y se acuesta también temprano, Sí, 9, 9:30. Sí, duerme 6 horas. Que hacía acá. 6 horas. Sí. Es la hora que él reza. Yo siempre digo que digamos, es un hombre de profunda oración y el discernimiento que hace en la oración es lo que le permite después tomar decisiones, porque calculo que muchas de sus cosas él las lleva a la oración y de la oración trae la inspiración para poder hacerlas. Sí. 6:30, 7 menos cuarto ya baja para los días que tiene misa en Santa Marta casi todos los días, ahí en la misma casa. Yo creo que él simplificó mucho viviendo en Santa Marta su esquema de traslado. No pierde tiempo trasladándose porque todo lo tiene en el mismo lugar. Claro. Ahí en Santa Marta generalmente van sacerdotes y familias de sacerdotes que piden o están de paso por Roma y alguna persona más que por ahí digamos, accede a esa Eucaristía, celebra la misa, 3 veces por semana predica y después saluda a la salida, ¿no? Desayuna y después recién se va a atender al Palacio Apostólico, al despacho de los papas, digamos, de siempre, lo que sean más cosas de carácter oficial, eso lo hace generalmente a la mañana. Sí. Y vuelve para almorzar, almuerza en Santa Marta, descansa un rato y después por la tarde él tiene agenda libre y se la maneja él. Sigue llamando por teléfono, avisando a quien recibe, nadie le maneja la agenda. Es la hora que hace llamados, escribe cartas o digamos, y después por la tarde, después de la cena, se cena temprano, ¿no? A las 7 de la tarde, generalmente en Italia se come. Y tiene un rato más de oración y después se va a dormir. Una vida, digamos, yo digo, la verdad que no pierde tiempo, él tiene una vida muy entregada a lo que es el trabajo. Pero bueno, la demanda, te imaginas, sobre su persona es inmensa y mucho más con su popularidad. Nos decían que en un año de pontificado, históricamente en Roma hacía mucho tiempo, desde Juan Pablo II, y ni siquiera con Juan Pablo II, digamos, había tal densidad de pedido de visitas oficiales de jefes de Estado. Piense que este año la va a recibir, ahora dentro de muy poco, va a recibir a la reina de Inglaterra y a Obama, ¿no? Y por otro lado, la plaza es un fenómeno inédito que no se veía hace mucho tiempo. Nos decía la guía turística que Roma ha tenido un resurgimiento increíble. Las calles de Roma, ir a pleno invierno, están atestadas de gente. Y en la plaza siempre piensen que las audiencias, o sea, estas audiencias de los miércoles de los papas, eran en un aula muy grande que está al costado de la Basílica de San Pedro, que la construyó Pablo VI, y se llama, digamos, esa aula tiene capacidad para 6.000 personas. Eso es lo que entraba un miércoles en audiencia en la plaza, en el Vaticano cada miércoles, y a veces no estaba incluso llena. Francisco no pudo hacer nunca usar el aula Nervi, se llama. Ha sobrepasado la cantidad. Porque,
no bajan de entre 80 y 100.000 personas cada miércoles en la plaza. Es un fenómeno que no se puede, digamos, es muy difícil de entender y de contabilizar para ellos incluso. Esta cosa de atracción multitudinaria que el Papa tiene y que más allá de la frontera de la iglesia, pues no es solo los católicos que quieren ir a escuchar a su pastor. Bueno, tuviste la experiencia vos. Sino, yo los cargaba un poco al Estamos resto. terminando, pues se nos fue el tiempo. Les decía cuando subía al micro después de la audiencia, le digo, bueno, veo tal entusiasmo en el resto por el Papa Francisco que está en la lista de pases abierta, pero realmente era muy gracioso ver realmente el cariño y el entusiasmo de este Papa que es el Papa de todos. Bueno, realmente me alegro muchísimo por el hecho, por el objetivo que se cumplió absolutamente dentro del marco del diálogo interreligioso y sobre todo porque tuvo un gesto con vos, que lo tenía que tener y vos te lo merecías. Gracias, Guillermo. Gracias a vos, Guillermo. Hasta entonces, la semana nos encontramos.